días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama de hoy. Colombia, las cifras del horror. Violencia, narcotráfico, corrupción, hambre, miseria. ¿Qué hacer? Desde el exterior, desde acá en Europa, la comunidad internacional, además de seguir de cerca lo que está aconteciendo en Colombia, país situado al norte de Sudamérica, también estamos horrorizados por lo que se da en la sociedad colombiana, en su población, donde una mezcla de violencia, sangre, terror, narcotráfico, corrupción, hambre, miseria, viene asolando ese país, ya que no hay día que no lleguen noticias trágicas, tristes, escandalosas y lamentables en un país gobernado por un régimen de derecha con bajísima credibilidad internacional, sobre todo acá en Europa, y por el contrario, sí con mucho desprestigio en el mundo. Y muchos somos los que nos preguntamos por qué está sucediendo, cuáles son esas cifras del horror. Para abordar estos temas tan serios, delicados, hemos invitado a personas de prestigio, que son estudiosos e investigadores. Pertenecen al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que es una ONG integrada por personas que han construido relaciones de colaboración en la permanente actividad por la paz de Colombia. INDEPAZ, que se conformó en 1984, es decir, tienen experiencia en estas lides. Desde entonces, INDEPAZ mantiene como ejes de trabajo la formación, la investigación, la generación de espacios de diálogo e incursiona en temas de desarrollo y paz, fortalecimiento de organizaciones de base, especialmente étnicas y de jóvenes, y diálogos multiactores, incluyendo empresas, gremios, gobiernos, partidos y organizaciones sociales. Saludamos inicialmente al doctor Camilo González Pozo. Él es el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Él es magíster en economía, ingeniero químico, profesor en varias universidades, fue ministro de Salud en Colombia en los años del 90 al 92, consultor del ministro del Trabajo en el año 2000 al 2002, director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá, autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz. Doctor Camilo González Pozo, un honor para nosotros tenerlo como invitado en el día de hoy. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. Sí, bueno, buena tarde para ustedes y aquí estamos ya en la mañana de Colombia, de modo que estamos dispuestos a hablar de todos estos temas tan complicados. Gracias, doctor. Reiteramos nuestros agradecimientos. Pero con el doctor, también el doctor Camilo González, está también la doctora Joana Barney. Ella también pertenece al Instituto de Estudios, Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, magíster en Paz y Resolución de Conflictos, psicóloga de la Universidad Javeriana, gerente financiera e investigadora. Ha hecho sus estudios y sus publicaciones están centradas en el acompañamiento, sobre todo a comunidades indígenas, en conflicto con multinacionales y recuperación de memoria histórica en varias comunidades colombianas. Doctora Joana Barney, buenos días, buenas tardes, encantado de tenerla con nosotros. Buenos días aquí en Colombia, buenas tardes para ustedes allá. Muchas gracias por esta invitación y bueno, vamos a hablar. Colombia, las cifras del horror. Doctor Camilo González Pozo, ¿qué nos puede decir usted inicialmente sobre el tema de violencia en Colombia? Cifras, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esta situación que nos tiene horrorizados? Bienvenido. Muchas gracias. Me parece que es importante para los amigos que nos están escuchando recordar que hace 5 años Colombia hizo un acuerdo de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era en su momento, y los
finales de los años 90 y de principios de este siglo, pues la organización armada de mayor capacidad en el país. Y digamos que en los últimos 20 años, antes de su dejación de armas, significaba cerca del 80% de los acontecimientos de confrontaciones armadas y también de impactos en el conjunto de la población en el país. Ese es un acuerdo muy importante que sigue vigente, que estamos buscando la implementación con grandes dificultades. Pero el primer hecho que hay que señalar es que de manera inmediata a la firma de ese acuerdo en los años siguientes, en Colombia se acentuó una tendencia a la disminución de violencias. Es decir, que no es lo mismo el antes y después del acuerdo de paz en cuanto a dinámicas de conflicto y de confrontación. En todos los indicadores, del conflicto armado, desaparición forzada, homicidios en medio del conflicto, secuestros, desplazamiento forzado, en todos los indicadores hubo una disminución notable y si se compara estos 5 años con cualquiera de los quinquenios de los periodos anteriores, vemos que efectivamente hay una diferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que se diseñó una transición, entendiendo que la firma de un acuerdo de paz es simplemente una intención, es el punto de partida para un proceso. Se decidió una transición con un acuerdo de paz, con una serie de capítulos de reformas económicas y sociales, de instrumentos de seguridad, derechos de las víctimas, de justicia, y se planteó también que fuera acompañado de políticas de construcción de paz. Desafortunadamente, esas estrategias de transición y de medidas para el paso del conflicto al posconflicto, pues han sido muy lentas, a cuentagotas, en algunos aspectos se han paralizado y no han estado a la altura de las dimensiones de la situación. Y eso ha permitido que en los últimos 3, 4 años se haya reconfigurado las violencias, no iguales, pero sí de gran impacto en la realidad colombiana. Se han reorganizado grupos armados, se han recompuesto disidentes del proceso de paz y disidentes de la dejación de armas, se ha fortalecido el Ejército de Liberación Nacional, no digamos que de una forma estratégica, pero sí importante, y aunque la expansión del paramilitarismo se ha reducido en Colombia, sin embargo, pues persisten esas violencias. Y sobre todo, lo que no se ha logrado reversar es toda una mentalidad de manejo de la guerra, de manejo de la violencia, para hacer negocios, para acumular en negocios legales y también, por supuesto, la dinámica de negocios ilegales. Esas circunstancias nos han llevado en el momento actual a situaciones muy graves. Las cifras lo dicen, cerca de 1.250 asesinatos de líderes sociales en estos 5 años después de la firma del acuerdo de paz. Tenemos que persiste el desplazamiento forzado, con cifras que no son de los 400.000 desplazamientos de antes de la firma del acuerdo, pero sí cifras altísimas, alrededor de 100.000 desplazados por año. Lo mismo que asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación, que es una situación supremamente grave, que pues ya llevamos 250 personas que firmaron la paz y han sido asesinados. Y esa situación ha tenido inflexiones, no ha sido, pues digamos, todos los años no ha tenido la misma intensidad. El año pasado hubo una ligera disminución en algunos indicadores, importante en otros, pero tenemos un año 2022 que se ha iniciado de manera dramática, con una escalada de violencias. Ya llevamos 20 asesinatos de líderes sociales en lo que va de este año, 17 masacres, es una modalidad perversa de matanzas colectivas, y el asesinato de firmantes de la paz también, que van 3 asesinatos. Desplazamientos forzados en varias regiones del país en medio de una coyuntura electoral. Entonces, digamos que Colombia está en transición, en una transición traumática, con muchas dificultades, en un momento de recomposición de violencias. Eso contrasta con el crecimiento de un movimiento social y una conciencia democrática en Colombia. Es decir, que
el signo del momento es que en contraste con la persistencia de cifras del horror, hay unas cifras de democracia y de vida supremamente importantes que son las protestas de la juventud, los movimientos sociales de mujeres, ambientalistas, de indígenas, de todos los sectores, y una variación del espectro político con un debilitamiento muy fuerte, muy acelerado de las posiciones de ultraderecha partidarias a la guerra. Incluso las posiciones que ha promovido de mano dura el expresidente Uribe se ven disminuidas de manera progresiva en los últimos años. Entonces, ese es un panorama, digamos, lo que estamos en la transición traumática, en la búsqueda de la paz, entre el horror y la esperanza. Doctora Johanna Barney, ¿cuál es su mirada de esta parte de Colombia, las cifras del horror en lo que concierne a violencia? Hola, pues yo solo complementaría algo y es que de esas cifras que estaba dando Camilo, 174 de ellas eran lideresas y el 30% de las mismas eran indígenas y el 23% restante campesinas. Esto tiene que ver con una dinámica también de la protección de la tierra que, dadas las circunstancias de violencia, se están viendo recrudecidos en ciertos espacios del territorio colombiano, donde entran intereses, bien sea legales o ilegales, y estas personas son las que están siendo atacadas y desplazadas para recuperar esos territorios, bien sea para negocios legales o ilegales. Eso es como lo que podría complementar. Colombia, las cifras del horror. Doctor Camilo González Pozo, narcotráfico. Se conoce a Colombia en el exterior por ser un productor exportador de todo lo que concierne a drogas ilícitas. Es bastante duro cuando en el exterior hablan de Colombia y lo primero que sacan a relucir es esa parte narcotraficante. ¿Qué podemos hablar en ese aspecto en Colombia hoy día, doctor Camilo? Sí, hay que decir que pues la cocaína es uno de los principales rubros de exportación de Colombia. Se exporta tal vez más cocaína que café. Es una situación que viene agravándose incluso. Nosotros tenemos ahora, yo creo que comparado con el periodo de Pablo Escobar, tenemos por lo menos 4 o 5 veces más producción de toneladas de cocaína en Colombia. Y ese es un problema en crecimiento. Se habla de, entre países estadísticas, se hablan de 1.500 toneladas métricas al año, otros que hablan de 2.000. La cifra que sea, pues es una cifra supremamente grande, que se han ido ampliando. El negocio de la cocaína es una transnacional ilegal. Una transnacional ilegal que tiene eslabones en diferentes partes. En Colombia tiene el eslabón de la producción, tanto de las plantas necesarias para luego el procesamiento y el tratamiento químico y luego la producción de clorhidratos de cocaína, como, digamos, como ya la propia cocaína. Pero los eslabones centrales del negocio están en los Estados Unidos y Europa, sobre todo en los Estados Unidos. Si nosotros tenemos de este negocio, por cada $100 de realización de mercancía en el mercado de consumo de los Estados Unidos, por lo menos 80 se quedan en los circuitos financieros de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede en Europa. El lavado de activos, es decir, esto es un negocio. Si hay una multinacional de tabaco, ¿no? Y en el mundo se vende tabaco por todas partes, ¿dónde está el problema? ¿En los que producen el tabaco en la agricultura o en los que tienen las grandes empresas comercializadoras y se quedan con las ganancias? Aquí también. Entonces, este es un problema internacional que está regulado internacionalmente. No como el tabaco o el alcohol, que están regulados
con unos criterios sanitarios. No hay una guerra contra el tabaco, no hay una guerra contra el alcohol, no es guerra, no es, digamos, un instrumento militar, no hay un prohibicionismo, sino que hay una regulación con criterios sanitarios. En el caso del tráfico de cocaína, se ha definido esto como una guerra y no como un asunto de salud, centralmente, aunque tengan convenciones internacionales en las cuales se hagan calificaciones sanitarias, pero ha sido lo dominante. Entonces aquí Colombia exporta cocaína porque hay una población adicta, cocainómana en otros países. Entonces, cada vez que le digan a un colombiano es que ustedes vienen del país de la cocaína, hay que decirles, venimos al país donde consumen todo tipo de sustancias. Además, consumen opio en cantidad, opiáceos, que se ha convertido en el principal consumo y en el más nocivo, sobre todo en los mercados de Estados Unidos. Es la gran tragedia de la adicción en los Estados Unidos es con los opiáceos. Entonces, aquí yo creo que lo primero que hay que es poner el derecho y no ir directamente a darnos golpes de pecho, sino mirar que aquí estamos en un problema que es mundial, que Colombia en esto es parte de un problema, que tenemos una responsabilidad, pero que es la responsabilidad menor, y que la gran responsabilidad en relación a las estrategias y a todo le cabe a los países consumidores, a las grandes potencias. Mire usted, Colombia dice que en el tránsito de exportación a puerto antes de llegar a Estados Unidos y en Colombia se hacen incautaciones al año en los últimos años de 400 toneladas métricas de cocaína. Según informes de la DEA en los Estados Unidos, las incautaciones internas de cocaína en los Estados Unidos no superan las 100 toneladas. Y, imagínense, lo mismo en plata, en lo que son los decomisos de dinero, de dólares que circulan. Ni siquiera llevan la contabilidad sobre confiscación de activos de lavado de dólares por cocaína. Ahora, las consecuencias para Colombia de toda esta realidad son consecuencias de violencia, porque un tráfico de una sustancia ilegal, como sucedió con Al Capone y con toda la prohibición del alcohol, pues es violencia. Hay dos componentes necesarios para que se desarrolle ese negocio. Violencia, grupos armados que ajustan cuentas y protegen los negocios, y corrupción. La corrupción en todas las cadenas de los funcionarios públicos, del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, es inherente a lo que es el negocio del tráfico de sustancias prohibidas en condiciones de prohibición. Y lo mismo que la acción violenta. Entonces aquí padecemos eso. A Colombia entra más o menos unos 10.000 millones de dólares al año por concepto de la cocaína. Y esa plata, ¿a dónde llega? No llega a los campesinos. Tampoco llega siquiera a los paramilitares y a los grupos armados residuales o sucesores o de lo que sea, que disidentes. Eso llega es a los criminales de cuello blanco, a los circuitos financieros, a los fantasmas, a todos los que hacen el gran negocio. Allí está. Y esta gente que está incrustada en los aparatos del Estado, le interesa mantener la guerra, mantener el ambiente de violencia, mantener ese negocio, lavar los activos, meter la plata en inmuebles, en circuitos financieros. Entonces tenemos en Colombia una situación bastante crítica porque, por supuesto, no es el único elemento. No podríamos decir que en Colombia existen violencias porque existe narcotráfico. No, existe violencia porque hay una estructura institucional de poder y unas condiciones generales que han atrofiado la democracia. Pero también hay otros elementos que pesan en lo que son los negocios, la circulación de rentas para acciones violentas. Están los negocios del oro, de la madera, la disputa por la tierra. Son muchísimos elementos de un modelo de acumulación con armas, tanto de riqueza como de poder. Pero yo diría que sí, el narcotráfico es un problema grave. Hay una estrategia para afrontar el tema del narcotráfico, parte de la cual se incorporó en el acuerdo de paz en el punto número 4. Ha habido grandes dificultades. En esa estrategia se estableció una política de concertación con los campesinos para la sustitución, para erradicar las matas.
Los campesinos acudieron masivamente, se inscribieron ante el gobierno, dieron su cédula, su foto, su residencia y dijeron, vamos a arrancar las matas. Inicialmente se inscribieron 100.000 en contratos individuales. Se anunciaron 150.000 para contratos colectivos y luego otros 150.000 han manifestado querer ir al proceso de legalización. La respuesta de la institucionalidad del gobierno ha sido no nos interesa es la guerra, la erradicación forzada, la militarización de los territorios y han dejado a la población rural, a la población campesina y étnica de Colombia en zonas de economía cocalera en manos de las mafias. Esa es la realidad de este problema cruel que azota a la sociedad colombiana. Doctor Camilo, antes de ir con la doctora Joana, dos preguntas rápidas. ¿Legalizar la droga? ¿Hay carteles extranjeros en Colombia en este tema de la droga? No, es que por supuesto, es que la droga es una transnacional. Esa transnacional tiene una sumatoria de carteles. Carteles para cada uno de los eslabones de la cadena, para la producción, para el transporte internacional, la circulación, para la venta al menudeo y luego el cartel más importante es qué se hace con la plata y quién se queda con la plata. Entonces todos esos carteles son parte de, están imbricados y tienen presencia en Colombia, por supuesto, ¿no? Ahora, por supuesto que el camino para solucionar este asunto no es la guerra, ni es el prohibicionismo, el camino es la regulación. Y hay que hacer con estas sustancias y de manera escalonada lo que se ha hecho con el alcohol y con el tabaco. Y aplicar esa metodología. Por supuesto, cada cosa tiene su diferencia. Es mucho más dañino el tabaco que la cocaína o que la marihuana. Pero hay una clasificación equivocada porque pues, es una concepción política, no una concepción sanitaria. Pero hay más muertes por alcohol en accidentes de tránsito que por cocaína. Eso es así. Es un absurdo que obedece más a razones políticas y de poder y a ideologías, porque también en esto hay ideologías, hay fanatismos alrededor del tema de las sustancias psicoactivas, pero tiene que haber una regulación. Nosotros utilizamos la expresión regulación y no legalización para indicar y acogiendo, pues con una terminología internacional, acogiendo la idea de que no se trata de promover la venta libre de sustancias que pueden dañar la salud, sino que tiene que haber una regulación, una educación, ¿no? Un control del Estado, es decir, que tiene que haber ahí toda una política que, para no dar la idea pues, de que legalizar, se ha asociado a legalizar como un libertinaje. No, se trata de no abuso del consumo de sustancias psicotrópicas, se trata de regular el uso adulto de las sustancias psicoactivas, todas legales e ilegales, de todas. Doctora Joana Barney, ¿cuál es su apreciación? Pues Camilo ha sido muy amplio en este aspecto. Yo sí recalcaría que desgraciadamente este gobierno ha focalizado su lucha contra las drogas, recrudeciendo la violencia de los territorios, porque ha focalizado esos esfuerzos en detener la erradicación y culpabilizando a los campesinos, que ha sido pues como una dinámica natural para este gobierno, pero pues que ha traído muchos conflictos en los territorios, porque estos campesinos pues quedan entre los grupos armados, entre los militares que están haciendo la erradicación y otro tipo de rentas que hay en esos lugares. En esos sitios no suele haber solo coca, también puede haber oro, también están las rutas y una serie de dinámicas que los pone entre la espada y la pared, porque tampoco es que ellos puedan vender sus productos, no hay vías de acceso, no tienen salida en ventas y quedan en este tipo de sándwich entre el Estado que les está pidiendo que no cultiven y esta erradicación forzada y los grupos armados que también tienen más control sobre las zonas donde están concentrados los cultivos de coca. Colombia, las cifras del horror. Doctor Camilo González Pozo, ¿qué hacer con ese otro mal mayor que también desde el exterior
llegan las noticias día a día de los escándalos, de los defalcos, de los robos del erario público, del dinero del pueblo, de los impuestos, y no pasa nada. ¿Hasta cuándo esto, doctor? ¿Y qué cifras? ¿Qué piensan ustedes desde Indepaz en el tema de la corrupción en Colombia? Bueno, sí, la corrupción va de la mano pues con todo lo que hemos venido hablando. Y en Colombia es uno de los grandes problemas. Se habla de una cifra de 50 billones de pesos al año de rentas de los corruptos. Es un fenómeno, sí, que está incrustado en todos los poderes. Digamos que hay una captura del Estado, una cooptación del Estado, y eso no es un asunto de organizaciones armadas, ni es de asunto de organizaciones especializadas en el crimen. Esa captura es también la captura de corporaciones que a través de mecanismos ilegales, como por ejemplo la compra de políticos o los carruseles que llaman, y es que colocan a sus fichas en los puestos de gobierno y luego vuelven a los circuitos de la economía. Y entonces se capturan las instituciones, las leyes se amañan al arbitrio y al beneficio de unos pocos. Entonces la corrupción no es solamente que hay unos señores que van y falsifican unas firmas y se roban una plata o hacen unos contratos y se roban la mitad de los contratos. Hay otros mecanismos de corrupción que son mucho mayores en estos países y que además no es un fenómeno colombiano. Esto es analizado, incluso el Banco Mundial tiene tratados sobre el tema de la captura por parte de intereses privados y de intereses corporativos del propio Estado. Con una reforma tributaria se apropian de riquezas nacionales en proporciones muchísimo mayores que lo que son los robos de los contratistas locales menores o de ampones que están metidos dentro del Estado. Con una reforma tributaria cambian las reglas del juego y le aumentan la tasa de rentabilidad y las utilidades a determinados grupos de acuerdo a la capacidad de influencia, ya sea en el Congreso de la República, en los ministerios o en la Presidencia de la República. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Con una reforma a la ley, entregan un activo público, convierten la privatización en un mecanismo de venta a menor precio de recursos del Estado, de activos, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Es decir, el neoliberalismo es la esencia de la corrupción. Ha sido la columna vertebral de la corrupción en estos países, ha sido el esquema neoliberal de corporativizar el Estado y los gobiernos, es decir, colocar los estados de manera directa bajo control y al servicio de intereses corporativos. Ese es el elemento central, pero por supuesto al lado de eso hay otros mecanismos, por ejemplo, todo el mecanismo en relación a los recursos naturales, que es facilitar la entrega de los recursos naturales para la apropiación con contratos leoninos, con plusvalía exorbitante, con mecanismos de extorsión a los países, entregarlo a grandes corporaciones nacionales e internacionales. Lo hemos visto no solamente en las industrias extractivas, en el petróleo, en el carbón. Son contratos de una desigualdad, de una asimetría extraordinaria. Contratos en los cuales, mira, acaba de suceder, y esto es muy bueno que lo hablemos porque tiene que ver con Suiza, toda la situación de la industria del carbón. Y vemos cómo en el Cesar, una empresa suiza, ¿no?, en un momento determinado decide hacer un corte de cuentas con el Estado, y en ese corte de cuentas no hay ninguna claridad sobre dónde van a ir los pagos por los gastos, por la huella ambiental, ¿no?, los costos del desmonte de una mina. Es decir, todo allí son cosas impresionantes, pero no solamente eso, lo vemos en la manera como hacen lobby para cambiar los términos de las regalías, cómo se desarrollan las situaciones de impacto en los territorios, las relaciones con las comunidades, el empobrecimiento de regiones enteras en nuestros países. Entonces, son dimensiones que hay que incluir
son mentalidades corruptas en las relaciones asimétricas en los negocios internacionales, en detrimento de estos países. Eso de los términos de intercambio desiguales es algo de lo que hablan muchos autores. Amartya Sen ha vuelto sobre eso, muchos. Yo creo que hay que mirarlo. Y no solamente en las industrias extractivas. Tenemos en esto, ya hablamos de la corrupción asociada al lavado de activos en el tema del narcotráfico, pero en muchos ámbitos en nuestro país tenemos, es decir, la corrupción no es un fenómeno de unos bandidos armados allá al estilo de Al Capone o al estilo pues de unos grupos paramilitares. Esto tiene autores intelectuales que están sentados en los escritorios, que determinan las lógicas de todo esto, que se apoderan de las instancias del Estado. Estamos a puertas de unas elecciones en Colombia. La corrupción de la institucionalidad para apoderarse del Estado a través de trampas electorales. Se ha destapado un escándalo en Colombia que para muchos no es novedad. Y aquí pues a veces nos acostumbramos a la perversión, ¿no? De cómo operan las maquinarias de compra de votos y de apoderarse de contratos. Los grandes contratos, la gran contratación de Colombia se convirtió en una de las palancas de acumulación más importantes para los grandes capitales. Pues no estamos hablando de los contratos menores de pueblo, estamos hablando de los contratos de infraestructura, de puertos, de grandes vías, de grandes obras urbanas, ¿no? De empresas de servicio público. Y esos contratos se dan a través de mecanismos de corrupción, ¿no? La manera como manejo contratos para la construcción de grandes obras, aquí se han hecho refinerías, se han hecho grandes plantas, ¿no? Y eso es un mecanismo de contratación. En la industria petrolera, empresas fantasmas de papel que se forman en paraísos fiscales o en países permisivos y que llegan a nuestros países y se apoderan, como sucedió con una empresa que se llamó Pacific, ¿no? Llegaron con una empresa de papel que habían formado en Canadá y se apoderaron de una zona petrolera y luego, mediante mecanismos y trucos financieros, llegaron al punto de que se esfumaron y de eso no se ha sabido nada. Entonces aquí tenemos tenemos un problema gravísimo, que no es el problema de unos cuantos zampones, es un problema que está incrustado en la médula del funcionamiento del conjunto de las estructuras políticas, económicas y sociales de este país. Doctora Johanna Barney, en ese tema de la corrupción también está de la mano el tema de la impunidad. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa aquí en Colombia, lo que estaba nombrando Camilo, es que vemos cómo hay un gran aparato estatal que le rinde homenaje a estas industrias, bien sean extractivas o, por ejemplo, de energía o de otros. Han estallado varios escándalos por estos días en Colombia sobre la compra de votos en la costa atlántica y vemos que también hay como una permisividad por parte de la comunidad en general en Colombia. Es como ya normal que nosotros pensemos que la compra de votos es normal, que estos escándalos como el de Aida Merlano con la Casa Charry, con los Guerlain es normal y se ha normalizado como dentro de nuestra concepción de país este asunto. Pero va mucho más allá de un escándalo pues, amoroso, poliamoroso, pues que se ha desatado ahí. Es cómo de verdad está hecho el sistema para que estas casas que han manejado estas industrias terminen legalizando otro tipo de despojos, por así decirlo. Y lo vemos, por ejemplo, en la nueva ley que sacaron del Ministerio de Medio Ambiente, donde se supone que en este momento nosotros estamos haciendo un tránsito, se supone que estamos haciendo unos grandes esfuerzos para el tema de cambio climático, y este gobierno saca una normativa donde dice que podemos hacer extracción de zonas de reserva natural para casos de extractivismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues tiene que ver con lo que decía Camilo, con todas estas personas que hacen lobby en esos lugares y logran leyes para
para que este tipo de industrias puedan surgir. También la estamos viendo con el tema de las eólicas en La Guajira, que hay una forma de despojo a los indígenas que ha sido legalizado en las leyes 1415, después en la 2099 y así sucesivamente. Es como si las industrias fueran un paso adelante y el gobierno fuera atrás legalizándoles todo para que ellos puedan hacer sus despojos y puedan surgir como empresas. Estas empresas casi ninguna es colombiana, por no decir que ninguna. Son multilatinas y son multinacionales. Sus casas matrices están allá en Europa, pero siguen despojando a este país como si fuera la finca de allá. Entonces necesitamos hidrógeno verde, esa finca de allá no lo va a dar. Necesitamos energía, esa finca de allá no lo va a dar. Necesitamos petróleo, gas, todos los recursos naturales, la finca de allá no la va a dar. Entonces es como este gobierno arrodillado, pero en esos sistemas de corrupción, imbricado totalmente y tanto una comunidad que todo lo permite, que le parece normal que este tipo de cosas ocurran. Colombia, las cifras del horror. Doctor Camilo González Pozo, normalmente se tiene la concepción que cuando un padre, una madre, los padres, la familia, los responsables de un hogar dejan morir de hambre a sus hijos, es una cosa horrorosa. En Colombia ya no es escándalo en Colombia, pero en el resto, en el exterior, nos dicen cómo es posible que ustedes dejen morir de hambre a sus niños y no uno ni dos. Es que no se debe permitir que uno siquiera fallezca por desnutrición, por hambre. Pero en Colombia estas cifras son escandalosas. Hablemos de ese tema del hambre en Colombia, doctor Camilo. Esto es un tema recurrente. Ahora se está debatiendo mucho a raíz de algunos informes internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la FAO, ha publicado pues todo un panorama del hambre a nivel mundial y destaca la situación de algunos países, entre ellos el de Colombia, y de situación de hambre de familias que no tienen $1 diario para no hablar pues de la línea de miseria y de los famosos $3, lo que no físicamente se consume en su propio cuerpo. Esa es la trágica realidad. Y esa es una situación que pues hay una alerta nacional, internacional, por que Colombia pues ha sido colocado al lado de algunos países como Haití y algunos otros países en África, como de los que tienen situaciones más graves en cuanto a desnutrición infantil. Y con las condiciones de la pandemia y el colapso de las economías, pues esto vulnera muchísimo más al conjunto de los vulnerables, pero dentro de ellos a la población infantil, a los niños y en las niñas. Y hay una alerta nacional por ese tema. Ojalá pues que sea un tema que lo tomen en serio los candidatos que están en debate para la presidencia de la República, y que pues hay regiones en Colombia, particularmente tenemos la situación del Chocó, de la Guajira, donde se presentan estas situaciones, también en el Cauca, y donde pues los anuncios son de muerte de niños por hambre. Es algo lamentable lo que se ha presentado en esta materia. Sobre esto se habla mucho, hay mucha manifestación de conmoción, pero pues las medidas son medidas estructurales de fondo que tienen que ver con afrontar todo el conjunto del tema de la pobreza. Hoy algunas medidas de urgencia, algunas zonas donde la situación, zonas rurales, y unas zonas donde la situación definitivamente requiere una intervención de emergencia. Doctora Giovanna Barney, ¿cuál es su mirada respecto al hambre en Colombia? Pues la situación es dramática. Hay varias sentencias que el gobierno ha incumplido, entre ellas la 302, que está focalizada en el tema de los niños guayú en La Guajira. Y ese es como un caso anecdótico donde se puede ver cómo el Estado no hace nada.
Entonces, sí puede construir obras de gran infraestructura como una colectora que terminará siendo para unos negocios de multinacionales y una evacuación de energía, pero no es capaz de construir un acueducto que cuesta relativamente menos que lo que costó esa colectora. Entonces, ahí se puede ver como los temas de voluntad política y cómo se puede primar los negocios internacionales a que los cumplimientos de las sentencias. Ya para finalizar enero llevamos 2 niños guayú muertos. El año pasado fueron 30. Y no hay como una solución de fondo, de voluntad política para esto. En este momento tenemos en Bogotá una gran comunidad indígena concentrada en un parque, también con decesos de niños, pero porque la violencia en esos territorios ha llevado a que estos indígenas se tengan que movilizar a los cascos urbanos, y no solo pasa con los indígenas, pasa con los campesinos. La situación de violencia mueve estas comunidades de sus sitios y terminan engrosando estos cinturones de miseria, donde desgraciadamente tenemos fotos de gente comiendo en los basureros, pero pues si no solucionamos los problemas estructurales de violencia en esos territorios, pues este tipo de sintomatología, que realmente es un síntoma, pues van a seguirse viendo. Desgraciadamente, más afectados los niños y los ancianos. Colombia, las cifras del horror. De la mano del hambre, obviamente, está la miseria, doctor Camilo González Pozo, pero esta cada día aumenta porque las personas piensan que miseria solamente es no comer, pero es que hay personas que no tienen techo, no tienen empleo, no tienen salud, no tienen educación, no tienen qué vestirse, están en las calles. ¿Qué pasa con la miseria en Colombia? Cada día aumenta, doctor Camilo. Sí, bueno, hay unas distinciones entre lo que es pobreza, eh, eh, pobreza extrema o miseria, ¿no? Esto pues son definiciones estadísticas, pero que tienen un trasfondo social gravísimo, ¿no? Y, digamos, para simplificar, que la situación de miseria califica grupos poblacionales en los cuales la gente no tiene para comer 2 veces al día. Y que por eso están atrapados en la lucha por la subsistencia más inmediata. La situación en Colombia se ha agravado en los últimos años. Tuvimos un aumento de los indicadores de pobreza, eh, digamos, multifuncional, no solamente de ingresos. Hubo un aumento como en 20 puntos en Colombia, pero debajo de eso está la situación en condiciones de miseria. Hay como 7 millones de colombianos en situaciones de miseria y que no tienen pues lo mínimo para existir. Yo creo que eso es un termómetro de las sociedades, ¿no? Y hay mucho anuncio, incluso están los objetivos de desarrollo sostenible, compromisos internacionales de Colombia con esos objetivos de erradicación de la pobreza, de superación, por supuesto, de la miseria, aunque ese término no está así enunciado. Pero sin embargo, las políticas, la concepción es que hay que lograr un crecimiento económico, que hay que lograr un aumento del Producto Interno Bruto, que es en la medida en que las sociedades produzcan más y esas sean jaladas por las grandes locomotoras, que son los macroproyectos industriales, comerciales, financieros, de todo tipo, y que los macroproyectos son los que van a jalar el ingreso, van a jalar el emprendimiento, y de esa manera se va a superar la miseria. Esa ha sido una concepción vieja que tiene diferentes modalidades, adaptaciones de acuerdo a periodos, ¿no? Pero que sigue primando. Y eso se compensa con unas políticas de subsidios focalizados, que es como la locomotora de los macroproyectos. Es una locomotora que deja eh, consecuencias de discriminación y de empobrecimiento. Entonces se tiene una caja chica
para auxiliar con subsidios de diferente tipo. Y este es un esquema internacional, ¿no? Eso es parte del modelo neoliberal que se plantó desde los años 80 para acá, sobre todo los 90, en el caso colombiano, ¿no? Es tener una caja chica de alivio para la gente que está, los daños colaterales del modelo. Entonces, este es un modelo de segregación, en una sociedad donde el 1% que concentra la riqueza, pues tiene el 50% de la riqueza de un país, y en el caso colombiano es similar. Y lo grave es que esa segmentación, esa desigualdad sigue acentuándose. Colombia es considerada la segunda sociedad más desigual del continente. Pues así ha sido calificada, al lado de Brasil, ¿no? Quiere decir que cada vez que hay unas políticas de desarrollo, están dentro de la idea de enriquecer más a los más ricos, con la promesa de que en la dinámica eso va a enriquecer al conjunto de la sociedad y se va a acabar con la pobreza. Pero resulta que esa promesa, en una sociedad de incertidumbres, de crisis, de darwinismo social, ¿no? Esa promesa se aplaza y lo que tenemos es la inequidad. Entonces, el gran problema es ese, ¿no? De que la miseria, la pobreza, todo eso va del lado de un modelo de inequidad que se reproduce y que la situación es más grave ahora en la búsqueda de la nueva normalidad. La nueva normalidad es, venimos de una de las recesiones, de las depresiones más graves, que no se ha superado, de las depresiones más grandes en un siglo, no estamos hablando de cualquier cosa, con destrucción de activos, de empresas, y estamos en la recomposición. Y en esa recomposición, esa es una lucha, mejor dicho, una lucha así de rapiña mundial por el posicionamiento en la nueva normalidad. Ahí vemos, esto no es ajeno a lo que está pasando en todo este forcejeo en Europa, alrededor de Ucrania. Todo tiene que ver, son grandes intereses de potencias, ¿no? Están viendo cómo se posicionan en el mundo donde la pobreza, ¿qué les va a importar la pobreza? Y lo que están es pensando en el negocio del gas, y Estados Unidos disputándole el poderío del gas a Rusia y de los mercados europeos. Es decir, que no podemos perdernos digamos, en la conmiseración de nuestras propias desgracias sin ver el conjunto. Y el conjunto es una sociedad que reproduce la miseria. Es una sociedad que reproduce la desigualdad y que desafortunadamente en la situación actual estamos en un reacomodo a nivel mundial y en nuestros países que produce más miseria. Es decir, aquí la nueva normalidad está trabajándose en la nueva desigualdad. Doctora Johanna Barney, ¿cuál es su mirada en torno al tema de miseria en Colombia? Yo lo único pues que podría complementar ahí es que hay una mirada sobre estos países como el nuestro, donde hay riqueza natural y donde todavía tenemos estas grandes extensiones de territorio. Entonces estas dinámicas no parecieran como querer sacar a los 20 millones que viven en pobreza y a los 7 en pobreza extrema, sino que dejarlos ahí quieticos para poder seguir explotando estos recursos naturales desde otros países. Esa es como una mirada mucho más amplia de mundo, donde Latinoamérica y otros países donde hay este tipo de riquezas terminan siendo como un reservorio. Y si estas personas pudieran salir de ese estado de miseria y de pobreza extrema, pues no sería tan fácil la manipulación a esos lugares. Entonces hay que tener en cuenta como que somos ese bastión de recursos naturales donde terminaremos siendo explotados si no logramos nosotros como un control sobre los mismos. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos recursos naturales, tenemos carbón, tenemos muchas cosas que en este momento de las dinámicas internacionales hay que prestar atención. Finalmente, doctor Camilo González Pozo, ¿qué hacer ante estas cifras del horror en Colombia? Yo creo que hay un camino que la sociedad colombiana está buscando, que es el camino de la paz, como una cosa muy importante.
de fortalecimiento de movimientos democráticos y sociales. Eso está ocurriendo dentro de la sociedad colombiana, que es una sociedad en movimiento. Es una sociedad donde hay un liderazgo, no solamente un liderazgo que es objeto de las balas, sino un liderazgo fortalecido, extraordinario, movimientos, los movimientos de mujeres que han venido ganando no solamente protagonismo, sino posiciones en el conjunto de la sociedad colombiana, de jóvenes, la juventud. Hay una juventud que está muy dinámica, que se mostró en las grandes protestas del año pasado, ¿no? Millones y millones de jóvenes. Es un fenómeno internacional. Lo vimos en Chile, lo vimos en muchos otros países, pero en Colombia tenemos ese es un proceso extraordinario, es un proceso de revolución de conciencia. Aquí estamos ante la emergencia de una nueva ética democrática que se está manifestando de manera más lenta digamos, en la parte institucional, en las estructuras políticas y partidistas, pero en la conciencia nacional, en los referentes de vida de la gente, hay un fortalecimiento de los movimientos ambientales que miran de otra manera la relación con la naturaleza, o con los seres vivos, que se plantean cambios de paradigmas. Yo creo que esa revolución cultural y de conciencia es el elemento más dinamizador que tenemos en nuestras sociedades. Y tiene a la juventud como grandes protagonistas, pero también a la inteligencia, digamos, al pensamiento. Hay inteligencia que se da entre las comunidades indígenas, en los centros académicos, entre las comunidades rurales, campesinas, todos los sectores. Allí yo creo que se está dando un fenómeno extraordinario, en gran dificultad, que es una sociedad fragmentada, una sociedad que ha tenido 70 años de guerras, que en medio de todo eso se está construyendo, se está reconstruyendo, y con un planteamiento democrático de derechos humanos como elemento central. Creo que la realización de los derechos humanos reconocidos por la comunidad de naciones, pero de manera efectiva, integral, es una gran bandera. Es una bandera, digámoslo así, de la democracia liberal construida como consenso mínimo en las sociedades, pero ya ahí tenemos un punto de referencia. Y de ahí para adelante, los derechos emergentes, donde se haga precisamente la diferencia y se inviertan esas lógicas que han llevado a que pues, se profundice la exclusión y la discriminación. Yo creo que, por supuesto, esto tiene traducciones concretas, tiene traducciones en la política, en la economía, en los movimientos de las sociedades, y ahí estamos ante unas elecciones en las cuales se va a definir mucho del futuro de la sociedad colombiana. Un camino de democracia y paz o un camino de reproducción de todo un modelo de manejo de la riqueza y del poder mediante la violencia. Yo creo que estamos en un momento muy importante, muy proactivo. Colombia no va inevitablemente al barranco de una nueva guerra de la autodestrucción. Creo que hay unas reservas supremamente importantes que se están expresando. Esto va a ser una década de crisis, pero una década de crisis donde la emergencia de toda esta conciencia y de estas transformaciones va a estar muy presente. Finalmente, doctora Giovanna Barney, ¿qué hacer desde su mirada, sobre todo de mujer femenina? Yo aprecio y comparto el optimismo con Camilo, porque si no, no nos podemos seguir dedicando a esto. Pero sí creo que la protección de los territorios tiene que ser en este momento prioritario para el colombiano. Tenemos que seguir defendiendo estos lugares, estos reservorios biológicos, las comunidades que los protegen. Tenemos que seguir protegiendo a nuestros campesinos, porque pues al final esta dinámica del mundo y del todo el tema de cambio climático nos tiene un ojo encima. Tenemos que cuidar la Amazonía, tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en algo que va a ser más importante que al final las dinámicas políticas. Todo es político, ¿no? Pero si no hay mundo, pues no vamos a tener dónde desarrollar nada de lo que queremos desarrollarnos como especie. Las mujeres, las indígenas, las campesinas, todas nosotras somos parte de este sistema de protección de la madre tierra,
y en este momento ha cobrado una importancia también súper. En estos territorios, estas mujeres se están organizando, están despertando. Tenemos en la Sierra Nevada, por ejemplo, un grupo de mujeres que no se reunía hace mucho tiempo y ya están danzándole como a sus tradiciones en un efecto de protección, y tiene que ser un efecto de protección que va más allá de Colombia. Es un efecto que tiene que rodear al planeta, porque nosotros en este momento, pues si bien estamos pasando por dinámicas de violencia muy complicados, tenemos también que focalizar nuestros esfuerzos en proteger el lugar común, el lugar donde vamos a estar y vamos a desarrollarnos como especie. Si no hacemos este tipo de cambios y si no pensamos un poco más allá de estas cosas que pasan localmente, pues igual no vamos a tener dónde desarrollarlo. Colombia, las cifras del horror. Hemos analizado violencia, narcotráfico, corrupción, hambre, miseria y qué hacer. De verdad que le agradecemos al doctor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ en Colombia, habernos hecho ese análisis o esos análisis respecto a cómo se está viendo las cifras del horror, sobre todo desde el exterior en Colombia. Doctor Camilo González Pozo, muchas gracias. Bueno, un gran saludo y muy amable por esta ocasión. A usted, doctor Camilo González. Doctora Joana Barney, investigadora también del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por oírnos. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria.